Hola a todos. Soy Carla, y quiero contarles una historia que escuché de mi amiga, Valeria. A esta historia la llamé, mi mamá golpeó la mesa con su tenedor. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa es de tu hermano ahora. No discutí. Simplemente me quedé en silencio. 2 días después, mi hermano llegó en avión desde Cancún y entró a una casa vacía. Bueno, empecemos. Soy Valeria, tengo 30 años y trabajo como ingeniera de software en Monterrey, Nuevo León. He vivido con mis padres en nuestra casa familiar desde que tengo memoria. Mi hermano menor, Iván, vive en Cancún haciendo cosas de marketing. No somos cercanos. En realidad, eso es decirlo suavemente. Hace 5 años, todo cambió para nuestra familia. Mis padres se metieron en serios problemas de dinero. El banco estaba a punto de quedarse con la casa porque no podían pagar la hipoteca. Recuerdo el día en que mi papá se sentó en la mesa de la cocina con todos esos papeles esparcidos, sus manos temblando. Mi mamá estaba llorando en el dormitorio. Yo tenía 25 años y había estado ahorrando dinero para mi propio lugar, pero no podía simplemente verlos perderlo todo. Vacié mi cuenta de ahorros esa semana, cada peso que tenía. Luego pasé los siguientes 3 años pagando su hipoteca. Mes tras mes, les entregaba mis cheques de pago. Para cuando terminé, había gastado 1.500.000 pesos manteniendo este techo sobre nuestras cabezas. 1.500.000 pesos que podrían haber sido mi futuro. Pero no me detuve ahí. La casa se estaba cayendo a pedazos, así que la arreglé. Pinté todas las paredes de gris claro porque el viejo amarillo se estaba pelando y era feo. Arranqué el suelo laminado desgastado y puse suelos nuevos. Arreglé los grifos que goteaban en ambos baños. Luego compré muebles porque los que teníamos eran basura, un sofá de cuero beige para la sala, un televisor nuevo, una lavadora que realmente funcionaba, cortinas para las ventanas. Hice que este lugar fuera habitable de nuevo. Le envié fotos a Iván. Mira lo que hice. Mira qué bonita se ve la casa ahora. Nunca respondió. Ni una sola vez. Cuando intenté hablar con él sobre la situación de la hipoteca, sobre cómo me estaba ahogando en pagos, simplemente se rió. De hecho, se rió y dijo que era mi problema, no el suyo. Iván llamaba a nuestros padres quizás 2 veces al año, siempre con la misma excusa de estar demasiado ocupado con el trabajo. Yo seguí ayudando. Pagué facturas cuando a mis padres no les alcanzaba el dinero. Cuando papá fue despedido de su trabajo, pagué para arreglar su coche para que pudiera seguir buscando trabajo. Me decía a mí misma que estaba haciendo esto por la familia. Tenía este sueño de que algún día criaría a mis propios hijos en esta casa, que todo mi sacrificio significaría algo. Pero empecé a notar cosas. Mis padres hablaban con Iván por teléfono todo el tiempo, largas conversaciones en las que podía escuchar a mi mamá reír de esa manera suave que nunca usaba conmigo. Mi papá le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre los éxitos de Iván en Cancún, sus ascensos, su apartamento, su vida. Decía el nombre de Iván con un orgullo en su voz que nunca escuché cuando hablaba de mí. Yo estaba allí mismo pagando por todo, y era invisible. Luego llegó esa cena. Era una noche de martes normal. Estábamos sentados a la mesa comiendo la comida que yo había cocinado. Mi mamá estaba callada, lo cual era inusual. Mi papá no paraba de carraspear. Pregunté si algo andaba mal. Mi mamá golpeó la mesa con su tenedor. El sonido fue tan fuerte que salté. Me miró directamente y dijo que tenía 48 horas para empacar mis cosas y marcharme. La casa ahora pertenecía a Iván. Así de simple. Mi papá asintió y bajó la mirada a su plato como un cobarde. No podía respirar. Me quedé sentada tratando de procesar lo que acababa de decir. 48 horas. La casa que había salvado. La casa que había renovado. La casa en la que había invertido toda mi vida durante los últimos 5 años. Se la estaban dando a Iván, que no había hecho ni una sola cosa por ellos. No grité. No lloré. Simplemente me levanté de la mesa y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta y me senté en mi cama en la oscuridad. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Empecé a trazar un plan.
A la mañana siguiente, mis padres se fueron temprano. Dijeron que iban a visitar a unos amigos en Puebla y que volverían en 2 días. El momento perfecto. Tan pronto como su coche salió del camino de entrada, tomé mi teléfono y llamé a Jimena. Ha sido mi mejor amiga desde que nos conocimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora es abogada, lo que resultó ser exactamente lo que necesitaba. Le conté todo, los pagos de la hipoteca, las renovaciones, los muebles, y ahora esto. Jimena se quedó en silencio por un momento, luego me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Tenía algún documento legal de la casa? ¿Algún papel? Le dije que la casa solía pertenecer a mi abuela. Ella murió hace 2 años. Siempre había asumido que había pasado a mis padres. Después de eso, Jimena me dijo que le diera 1 hora. Necesitaba verificar algo. Esa hora pareció una eternidad. Caminé por la casa vacía, mirando todo lo que había hecho, las paredes grises, los suelos, el sofá para el que había ahorrado, el televisor montado en la pared. Cada cosa era mía. Jimena volvió a llamar. Su voz sonaba diferente, emocionada. Dijo que se había puesto en contacto con un colega especializado en derecho de propiedad. Encontraron el testamento de mi abuela en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Nuevo León. Jimena empezó a leérmelo por teléfono. La casa me la había dejado a mí. No a mis padres, no a Iván, a mí. Mi abuela había firmado el testamento, lo había hecho notarizar y lo había presentado 3 años antes de morir. Yo figuraba como la única heredera de la casa de Monterrey. Casi se me cae el teléfono. No tenía idea de que este testamento existía. Jimena dijo que mis padres tuvieron acceso a él. Lo sabían. Lo habían sabido todo el tiempo, y me lo ocultaron. Ocultaron deliberadamente los deseos de mi abuela para poder darle la casa a Iván en su lugar. Me senté en el sofá, mi mano todavía aferrada al teléfono. Mi abuela solía decirme que esta casa siempre sería mía. Pensé que solo estaba siendo dulce, diciendo cosas bonitas para hacerme sentir especial, pero lo había dicho en serio. Lo había puesto por escrito y lo había hecho oficial. Jimena siguió hablando. Dijo que necesitábamos presentar una petición para legalizar el testamento, pero que teníamos que actuar rápido. Mis padres volverían en 2 días, y una vez que regresaran, todo se complicaría. Le dije que hiciera lo que fuera necesario. Confiaba en ella completamente. Luego empecé a hacer mi propia lista. Revisé cada extracto bancario que pude encontrar, cada recibo que había guardado, la prueba del 1.500.000 pesos que pagué de la hipoteca, la prueba de cada renovación, cada reparación, cada mueble. Lo documenté todo. Recorrí la casa de nuevo, esta vez con un cuaderno. El televisor en la pared de la sala, mío. La lavadora en el cuarto de lavado, mía. Las cortinas de cada ventana, mías. El sofá de cuero beige, mío. El microondas en la cocina, mío. La cómoda en mi dormitorio, mía. Cada artículo que había comprado con mi propio dinero, lo anoté. Si me estaban echando, me llevaría todo lo que me pertenecía. Podían quedarse con su casa vacía y dársela a Iván. Que la amueblara él mismo. Encontré una empresa de mudanzas en línea llamada Fletes Regios. Los llamé de inmediato. Un hombre llamado Carlos respondió. Le expliqué que necesitaba una mudanza urgente, que necesitaba un camión hoy. Carlos preguntó cuándo, y yo dije, lo antes posible. Dijo que podía enviar un camión para el mediodía. Le di la dirección y le leí mi lista de artículos. Dijo que no sería un problema. Mientras esperaba a los de la mudanza, escuché un golpe en la puerta. Era la señora Patty de al lado. Es una dulce señora mayor que nos trae galletas cada Navidad. Dijo que me vio caminando por la casa y quería asegurarse de que todo estuviera bien. No le conté sobre el testamento. No le conté lo que mis padres habían hecho, pero admití que estaba sacando algunas cosas. La señora Patty pareció triste. Dijo que yo siempre había tratado bien la casa y que no merecía que me trataran mal. Le di las gracias. Se sintió bien saber que alguien veía lo que yo había hecho. Luego pasó el señor David. Vive a 2 casas de distancia, y conocía muy bien a mi abuela.
Dijo que la casa había significado mucho para ella y para mí. Podía verlo en cómo yo cuidaba el lugar. También le di las gracias. Estos vecinos habían visto más de lo que mis propios padres jamás vieron. Los de la mudanza llegaron justo al mediodía, Carlos y otros 2 hombres con un camión grande. Les mostré todo lo que había marcado. Trabajaron rápido, envolviendo el sofá en mantas, desenchufando el televisor, desconectando la lavadora. Cargaron el camión pieza por pieza. Quitaron las cortinas. El microondas fue a una caja. La cómoda de mi dormitorio fue sacada. A primera hora de la tarde, la casa estaba vacía. Completamente vacía. Me quedé de pie en la sala y miré a mi alrededor. Paredes desnudas, ventanas desnudas, nada. Esto era lo que mis padres merecían. Esto era lo que le estaban dando a Iván. No sentí ninguna culpa en absoluto. Estaba sentada en los escalones de la entrada cuando el coche de Iván se detuvo. Salió con una maleta, todo sonrisas, probablemente pensando que estaba entrando en su casa gratis. Abrió la puerta principal y vi cómo su cara cambiaba. Atravesó la sala, luego volvió a salir. ¿Dónde están todas las cosas? Me levanté. Me llevé lo que me pertenecía. Su cara se puso roja. Mamá y papá me dieron esta casa. No tienes derecho a llevarte nada. Me acerqué. Yo pagué por ese sofá. Yo pagué por el televisor. Yo pagué por la lavadora. Yo pagué por todo lo que me llevé. Tú no contribuiste ni un solo centavo. Empezó a gritar. ¿Te crees muy especial porque gastaste un poco de dinero? Esta es mi casa ahora. No levanté la voz. No has estado aquí en años, Iván. Yo mantuve este lugar. Yo lo salvé. Tú no hiciste nada. Pasó empujándome y recorrió toda la casa. Lo seguí. Revisó la cocina, el cuarto de lavado, los dormitorios. Su cara se ponía más roja con cada habitación vacía. Se volvió hacia mí en el pasillo. Te lo llevaste todo. Las sillas, las cortinas, todo. Me encogí de hombros. Solo me llevé lo que pagué. Si quieres la casa, amuéblala tú mismo. Sacó su teléfono y llamó a nuestra madre. Podía oírlo quejarse, su voz aguda y llena de pánico. Colgó y me señaló. Mamá y papá vuelven de Puebla esta noche. Vas a meterte en un gran problema. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. ¿Fuere? Agarró su maleta y pasó furioso a mi lado. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el marco tembló. La cerré con llave detrás de él y sonreí. Al anochecer, estaba en el apartamento de Jimena en el centro de Monterrey. Todas mis pertenencias estaban en una bodega. Mi teléfono no dejaba de sonar. El nombre de mi madre iluminaba la pantalla una y otra vez. No contesté. Sabía exactamente lo que diría. Escuché un mensaje de voz. Mi madre gritaba que había un extraño en la casa, un hombre que afirmaba ser el dueño ahora. La voz de mi padre de fondo decía lo mismo. Borré el mensaje. Jimena había actuado rápido. Usando el testamento de mi abuela, había transferido los derechos de la casa a mi nombre. Luego la vendimos. La casa había sido vendida a un inversor local que estaba feliz de comprar una propiedad en Monterrey. Se hizo de forma discreta y legal. La casa que se suponía que era mía, que legalmente era mía, ya no estaba, y mis padres no podían hacer nada al respecto. Unos días después, llamó mi padre. Esta vez contesté. Su voz temblaba. Valeria, tenemos que hablar de la casa. Lo interrumpí. Ocultaste el testamento de la abuela. Intentaste darle mi casa a Iván. Empezó a poner excusas. Estábamos protegiendo a la familia, tratando de mantener a todos juntos. Lo interrumpí. Protegiste a Iván, no a mí. El testamento era claro. La abuela quería que yo la tuviera. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Mi madre llamó después. Casi no contesto, pero quería escuchar lo que tenía que decir. Su voz era diferente a la de mi padre. No temblaba ni se disculpaba. Estaba enojada.
Destruiste a esta familia, dijo. Todo lo que construimos, lo derribaste. Me reí. De hecho, me reí. ¿Yo destruí a la familia? Ocultaste el testamento de la abuela. Intentaste robarme mi casa y dársela a Iván. Yo arreglé tus errores. Empezó a hablar sobre mí. Te dimos un hogar. Te criamos. Así es como nos lo pagas. Sentí que mi ira crecía, pero mantuve mi voz fría. He terminado de arreglar tus errores. He terminado de pagar por todo mientras le das a Iván todo el mérito. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Colgué. Mis manos temblaban, pero me sentía bien. Me sentía fuerte. Por primera vez en 5 años, no estaba cargando con su peso. Las llamadas siguieron llegando. Los mensajes de voz se acumulaban en mi teléfono, mi madre rogándome que arreglara la situación, mi padre diciendo que lo perderían todo, Iván dejando mensajes furiosos llamándome egoísta y cruel. No escuché la mayoría de ellos. Los borraba tan pronto como llegaban. Jimena se sentó conmigo una noche en su apartamento. Pedimos comida para llevar, y sacó una carpeta con papeles. Todo estaba documentado, el testamento, la presentación de la legalización, la venta de la casa. Todo era legal y definitivo. Van a luchar contra esto, dijo Jimena. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Que luchen. Tenemos el testamento de la abuela. Tenemos pruebas de todo. Ella sonrió. Solo quería asegurarme de que estás lista. Estaba lista. Nunca había estado más lista para nada en mi vida. Un mes después, mis padres presentaron una demanda. Jimena lo había predicho exactamente. Afirmaban que yo les había robado la casa, que había manipulado la situación, que el testamento no era válido. Su abogado nos envió un largo documento lleno de acusaciones. Jimena lo leyó y se rió. Esto es basura. No tienen caso. Fuimos a juicio. Llevé un sencillo vestido negro y me senté junto a Jimena en la mesa. Mis padres se sentaron al otro lado con su abogado. Iván también estaba allí, mirándome con odio todo el tiempo. No miré a ninguno de ellos. El juez revisó los documentos, el testamento de mi abuela, firmado y notariado, la presentación de la legalización, la prueba de que mis padres me habían ocultado el testamento. Jimena presentó mis extractos bancarios que mostraban el 1.500.000 pesos que había pagado de la hipoteca, los recibos de todas las renovaciones y los muebles. Todo estaba allí, blanco sobre negro. El abogado de mis padres intentó argumentar que ellos habían estado cuidando la casa, que se la merecían por haberme criado. El juez parecía poco impresionado. Preguntó si tenían algún derecho legal sobre la propiedad. Su abogado admitió que no. El testamento era claro. El juez falló a mi favor. La casa había sido mía por ley. Tenía derecho a venderla. La demanda de mis padres fue desestimada. Se les ordenó pagar las costas judiciales. Observé la cara de mi madre mientras el juez hablaba. Parecía que había envejecido 10 años en ese momento. Salimos del juzgado. Iván intentó seguirme, gritando algo sobre la lealtad familiar. Seguí caminando. Jimena puso su mano en mi hombro y me guió hasta su coche. Nos fuimos, y no miré hacia atrás. Pasaron los meses. Me mudé a un nuevo apartamento en Monterrey, un pequeño lugar de un dormitorio cerca del centro. No era mucho, pero era mío. Tenía dinero de la venta de la casa, y lo cuidaba. Encontré un trabajo en una empresa de marketing local. Era más pequeña que mi último trabajo de ingeniería de software, pero valoraban mis ideas y me trataban con respeto. Eso valía más que un gran salario. No hablaba con mis padres. No hablaba con Iván. Bloqueé sus números y borré sus correos electrónicos. Seguí adelante con mi vida. Me enteré de cosas a través de conocidos comunes. Monterrey, al final, es como un rancho grande, la gente habla. Supe que Iván tuvo que comprar una casa nueva en Cancún. Había contado con conseguir nuestra casa familiar gratis, planeando venderla y embolsarse el dinero. Cuando eso se vino abajo, tuvo que usar sus ahorros. Al parecer, estaba bastante enojado por ello.
Mis padres enfrentaron sus propios problemas. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de Monterrey, uno de esos complejos baratos con paredes delgadas y un estacionamiento lleno de baches. Pasaron de ser dueños de una casa a alquilar un apartamento de 2 dormitorios. La comunidad se enteró de lo que habían hecho. La señora Patty y el señor David, los vecinos que me habían apoyado, no ocultaron su decepción. Se lo contaron a otras personas del vecindario. La historia se extendió. Mis padres habían ocultado el testamento de su propia madre para estafar a su hija. Ese tipo de cosas no se mantienen en secreto en una comunidad unida. Su reputación se derrumbó. Personas que habían sido amigos durante años dejaron de llamar. Las invitaciones a eventos del vecindario se agotaron. Se hicieron conocidos como las personas que traicionaron a su hija. Oí que mi madre intentó justificarlo, diciendo que yo lo había malinterpretado, pero nadie le creyó. También tuvieron problemas de dinero. Sin una propiedad que usar como garantía, no podían obtener préstamos. Los costos legales de su demanda fallida consumieron los ahorros que les quedaban. Mi padre encontró trabajo finalmente, pero no pagaba bien. Mi madre aceptó un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. Estaban luchando, y no sentí nada al respecto. Me encontré con la señora Patty un día en una cafetería. Se acercó y me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme. Dijo que mi abuela también habría estado orgullosa. Le di las gracias, y hablamos un rato. Me dijo que mis padres se veían cansados y tristes cada vez que los veía. No pedí más detalles. Empecé a ir a terapia por esta época. Necesitaba hablar con alguien sobre todo lo que había sucedido. Mi terapeuta me ayudó a entender que me había estado infravalorando durante años. Le había dado todo a mi familia, y ellos lo habían tomado sin agradecimiento. Establecer límites había sido la lección más difícil, pero la más importante. Aprendí que no les debía a mis padres toda mi vida solo porque me criaron. No le debía nada a Iván solo porque compartíamos sangre. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, no explotarse mutuamente. Me habían explotado, y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Pasó un año. Ahora tenía 31 años, y mi vida era completamente diferente. Me despertaba en mi propio apartamento cada mañana, preparaba mi propio café e iba a trabajar a un lugar donde la gente realmente me escuchaba. La empresa de marketing me ascendió a analista senior. Les gustaron mis ideas sobre la interacción con el usuario y me dieron mis propios proyectos para gestionar. Hice nuevos amigos en el trabajo, gente que no sabía nada del drama de mi familia, gente que me veía solo como Valeria, no como la hija de alguien o la hermana de alguien. Salíamos a tomar algo los viernes y hablábamos de cosas normales como películas y planes de fin de semana. Se sentía bien ser vista como mi propia persona. Jimena y yo seguimos siendo cercanas. Seguía siendo mi mejor amiga, y estaba agradecida por todo lo que había hecho. Nunca pidió un pago o un trato especial. Simplemente me ayudó porque eso es lo que hacen los amigos de verdad. Cenábamos juntas una vez a la semana, y me decía que parecía más feliz. Estaba más feliz. Empecé a salir con alguien que conocí en el trabajo. Se llamaba Marcos, y trabajaba en diseño gráfico. Era amable y divertido, y no me presionaba para hablar de mi familia. Cuando finalmente le conté la historia, solo me tomó de la mano y dijo que había hecho lo correcto. Eso significó todo para mí. Caminaba por Monterrey de manera diferente ahora. Solía evitar ciertos barrios porque podría encontrarme con mis padres. Ahora, no me importaba. Paseaba por el Paseo Santa Lucía los fines de semana, me sentaba en cafés del centro e iba a conciertos en el Parque Fundidora. Esta era mi ciudad, y no me iba a esconder. Un sábado, vi a mi padre en un supermercado. Estaba empujando un carrito, mirando los precios de los productos enlatados. Parecía mayor, más cansado. Tenía los hombros encorvados y su cabello se había vuelto más gris. Me vio y se quedó helado. Asentí con la cabeza y seguí caminando. No sentí ira ni tristeza. Simplemente no sentí nada. Mi madre intentó contactarme una vez a través de un conocido común. Quería que nos viéramos para tomar un café y hablar. El conocido dijo que mi madre me extrañaba y quería disculparse.
Lo pensé durante quizás 5 segundos y dije que no. Hay cosas que no se pueden arreglar con una disculpa. Algunas traiciones son demasiado profundas. Iván me envió un correo electrónico en mi cumpleaños. Era largo y divagante, hablando de cómo había arruinado sus planes y le había costado dinero. Dijo que era vengativa y desalmada. Dijo que la familia debería perdonarse. Lo leí una vez y lo borré. No respondí. Iván todavía no entendía que nunca había estado ahí para la familia. Solo quería lo que creía que merecía sin ganárselo. A veces pensaba en mi abuela. Deseaba poder agradecerle por el testamento, por verme y valorarme cuando mis propios padres no lo hicieron. Ella sabía qué tipo de personas eran. Me había protegido desde el más allá. Visité su tumba una tarde y le dejé flores. Le dije que estaba bien, que estaba construyendo una buena vida. Esperaba que pudiera oírme. Mi terapeuta me preguntó una vez si tenía algún remordimiento. Lo pensé. ¿Me arrepentía de haberme llevado los muebles? No. ¿Me arrepentía de haber vendido la casa? No. ¿Me arrepentía de haber cortado la relación con mi familia? No. Lo único que lamentaba era no haberme defendido antes. Había desperdiciado 5 años tratando de ganar un amor que nunca iba a llegar. Aprendí que no puedes hacer que la gente te aprecie. No puedes sacrificarte lo suficiente o dar lo suficiente para cambiar cómo te ven. Mis padres habían decidido hace mucho tiempo que Iván era el hijo predilecto y yo solo era la confiable que siempre estaría allí. Dieron por sentada mi lealtad, y les costó todo. Ahora, estaba construyendo una vida bajo mis propios términos. Estaba ahorrando dinero de nuevo, esta vez para mí. Estaba haciendo planes para mi futuro que no implicaban arreglar los problemas de otras personas. Estaba aprendiendo lo que realmente quería en lugar de lo que todos los demás necesitaban de mí. Me paré en el balcón de mi apartamento una noche, viendo el atardecer sobre Monterrey. El cielo era naranja y morado, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Tenía una copa de vino en la mano, y Marcos estaba dentro cocinando la cena. Podía oírlo tararear una canción. Esta era mi vida ahora, pequeña, tranquila y mía. Sin drama, sin manipulación, sin intentar constantemente demostrar mi valía. Había establecido límites y perdido a mi familia, pero me había ganado a mí misma. Ese intercambio valió la pena. Pensé en la chica que solía ser, la que vació sus ahorros para rescatar a sus padres, la que pintaba paredes y arreglaba grifos esperando reconocimiento. Ella se merecía algo mejor. Yo me merecía algo mejor. Y ahora, lo tenía. La vida que estaba construyendo no era perfecta. Todavía tenía días malos. Todavía me sentía sola a veces. Pero era honesta, y era real, y me pertenecía. Nadie podía quitármela o dársela a otra persona. Eso era todo.